Muy buenas tardes a todos. Bueno, damos gracias a Dios que estamos disfrutando un puente que va hasta el martes y lo estamos disfrutando aquí. El tema que tenemos hoy es un tema sumamente actual, preocupante, pero a la vez esperanzador. Las dos cosas. Esta semana se está llevando a cabo una asamblea en París, ya está ya en las últimas por terminar. Y esta asamblea en París tenía como objeto tomar decisiones finales, definitivas, sobre el cambio climático. Varios presidentes, entre ellos el de Estados Unidos, no vacilaron en decir que era la última oportunidad que se tenía para hacer un cambio. De manera que se cifraron muchas esperanzas en esta reunión. No sé si usted se ha interesado en estar al tanto de lo que ha estado pasando ahí y ya algunos proyectos que ya podemos vislumbrar. Sin embargo, lo increíble es que lo que la Biblia venía diciendo sobre la naturaleza prácticamente está cumplido. No hay nada por cumplirse. Se ha reconocido que estamos en una situación que ya no se puede cambiar. Cuando nosotros miramos en el libro de Romanos, capítulo 8, 19 al 23, Romanos 8, 19 al 23, dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este es un detalle bien interesante, es decir, la creación está aguardando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Y a qué se refiere? A que los cristianos son tomados de este planeta, el rapto de la iglesia. Y el mundo se encamina prácticamente a sus 7 últimos años, que terminarán con la segunda venida del Señor y el establecimiento del reino de Jesucristo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué significa a vanidad? A deshacerse. La palabra vanidad es como una neblina que parece muy sólida, muy consistente, pero no hay nada. Está sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Miren lo que dice Pablo. Que la creación está sujeta a corrupción. Y eso comenzó desde el pecado de Adán. Y está esperando ser llamada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cielo nuevo, tierra nueva. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Mire, está usando palabras como de una persona. Cuando una persona gime, gime y gime. ¿Por qué gime? Porque hay dolor. Porque hay sufrimiento. Toda la creación gime a una, es decir, todo. Absolutamente todo. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo son los dolores de parto? Contracciones.
Y la Tierra ya está sufriendo contracciones tremendas, que ya han dado un aviso claro y definitivo. Y en Apocalipsis se nos habla claramente, donde se nos dice que las virtudes de los cielos serán conmovidas, las islas se removerán de su lugar, las estrellas caerán de los cielos. Y un pasaje muy importante en Apocalipsis que dice, y los hombres renegarán contra Dios por el calor del sol. ¿Usted no ha estado estos días en cierto sentido molesto y diciendo, ¿y por qué tanto calor? En otras palabras, ¿qué nos habla la Biblia? Que los tiempos de Dios también se están manifestando en una creación que sufre corrupción, que sufre deterioro y que obviamente trae preocupación y también sufrimiento a la humanidad. Quiero leerles lo que dijo el subsecretario general de la ONU para Cambio Climático, el doctor Janos Pastor, el 2 de diciembre de este año, del 2015. O sea, hace unos días atrás. Dijo lo siguiente: el clima está cambiando ya y es necesario no solo adaptarse a él. Ya no se está hablando de cambio. Ya se está hablando, hay que adaptarse. Y hay que hacerlo de tal forma que se tenga en cuenta que se continuará haciéndolo en el futuro. Incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero son limitadas ahora, hay suficientes gases en la atmósfera para que el clima continúe cambiando. Conclusión del subsecretario general de la ONU, como para motivar a los presidentes que están asistiendo a la asamblea. ¿Cuáles son los tres instrumentos del crimen climático? El petróleo, el gas carbón, combustibles fósiles. Lamentablemente son la base del desarrollo industrial y del modelo económico actual. Pero ni aún cambiando el modelo económico, dice su secretario, las cosas van a cambiar. La actual temperatura global es 2 grados. Y los impactos que esto produce son letales, especialmente en los países que son vulnerables. Hubo un foro de semana sobre esto en la televisión, hará unas 3 o 4 noches atrás, en el canal 68. Y estaba allí un exministro del Medio Ambiente de Colombia y otros especialistas. Y fue interesante que ellos asentían completamente con lo dicho por el subsecretario de Naciones Unidas. Y remarcaban esto: es la hora en que tenemos que adaptarnos y ver cómo mitigar los efectos del cambio climático. Es decir, ya no se va a poder cambiar, ya no se puede retroceder. Es una noticia tremenda. Y en ese foro daban como argumento también que en el año 2015 todos los impactos climáticos que hemos tenido han sido superiores a lo registrado antes en nuestra historia.
Lo único que supera un impacto climático fue el diluvio. Y dicen ellos, y tenemos que esperar que esto va a suceder. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para adaptarnos a esta situación. Y se plantea lo siguiente. Hubo mucho escepticismo en la asamblea porque se pidieron compromisos muy serios para bajar el impacto negativo. Porcentajes. Y los países lamentablemente hasta ahora no se han comprometido en porcentajes, solo en la promesa que van a hacer todo lo posible por bajar el impacto. Si eso no sucede, el subsecretario también dio esta noticia. Aun si los países cumplen levemente ciertas promesas de no impactar más negativamente el clima, aún así, dicen los expertos, subiríamos la temperatura a 2.7. ¿Y eso qué significa? Que la esperanza que se tenía de hacer un cambio de aquí al 2100 ya dejó de ser. Ahora ya se habla del 2050. Y hay otras voces más realistas que dicen el 2030. Esa es la situación en que estamos. Es tal como dice la Biblia, exactamente igual. Una creación, una naturaleza afectada profundamente por la calidad pecadora del ser humano, que se manifiesta en egoísmo, en codicia, en avaricia. El exministro de Medio Ambiente de Colombia en ese foro, él dijo, si ustedes hacen memoria, a partir del año 70, cuando se comenzó a hablar de este problema del cambio climático, surgieron muchas voces desvirtuando lo que se decía, que eran amenazas apocalípticas, pero que no eran reales, que no había por qué preocuparse. Desvirtuaron, ridiculizaron un informe tremendo que hizo el ex vicepresidente americano Al Gore. A César, que yo sé que le gustan a Junior todos estos temas, debe conocer eso. Pero ahora, ¿qué denuncia hizo este ministro, ex ministro del Medio Ambiente? Que en el año 70, todos los productores de petróleo, incluyendo Venezuela, financiaron y se pusieron de acuerdo para ir desmintiendo, devaluando todos los informes que tenían que ver con el clima. Y yo me acuerdo que en esa época uno hablaba de este tema y muchos decían, no, no sea apocalíptico, no sea amenazador, si eso no es cierto. Y ahora nos damos cuenta, por todos estos informes, que fuimos víctimas de desinformación. Lo que realmente estaba pasando era cierto, pero nos estaban convenciendo para no creerlo. Y la situación entonces es esta. No hay retroceso, dicen los expertos. No van a mejorar las cosas, todo lo contrario. Vamos a ver que se repiten los eventos catastróficos que hubieron ahora en el 2015. Tormentas grandísimas, tornados grandísimos, huracanes grandísimos. ¿Aumentarán las erupciones volcánicas? En este mes, hace pocos días atrás, terremoto en la frontera de Brasil con Perú. Al otro día, terremoto en la frontera de Perú con Brasil. Y al tercer día, una réplica similar. Ahora, a nadie le gusta saber en qué situación se está viviendo. Quisiéramos conservar el optimismo.
Pero es increíble ver cómo lo que la palabra de Dios desde hace tanto tiempo ha venido anunciando, diciéndonos, no solo el hombre quedó afectado por el pecado. El pecado del hombre afectó, está afectando y seguirá afectando aún mismamente la creación que se le ha dado para poder vivir y sobrevivir. Las palabras de Dios en Génesis fueron muy claras al hombre. Vas a tener que trabajar. Con el sudor de tu frente vas a vivir, pero hay un problema. La naturaleza, esta creación que se te dio perfecta, ahora, espinos y cardos te producirá. ¿De qué sirven los espinos? ¿De qué sirven los cardos? ¿Qué estaba diciendo allí? Aquello que era tu amigo, tú lo vas a transformar en un enemigo. Y fue interesante que pude encontrar un informe sobre Colombia. No se vayan a ir de espaldas en la silla de lo que van a escuchar. Colombia es el tercer país a nivel mundial más vulnerable al cambio climático. Informe de la WWF, es decir, la Fundación Mundial para la Conservación de la Vida Natural y Ambiental. Yo no lo sabía. Y Chile también está entre los 10 primeros países. ¿Qué consecuencias va a venir para nosotros aquí? Para que hagamos una buena campaña de oración por nuestro país, para mitigar la situación. A nivel de salud, número 1, a nivel de salud, aumentará el dengue, la malaria, chikungunya, saque. Anualmente, 130.000 colombianos sufren de esto. Pero esta cifra ahora va a ser mucha más alta. ¿Por qué va a ser más alta? Los transmisores del virus no pueden vivir por encima de los 700 metros de altura. O sea, aparentemente Bogotá está protegida, un poquito más. Pero con el cambio climático, estas enfermedades van a conquistar nuevos espacios geográficos. La revista Science dice que más del 80% de los colombianos podrían estar expuestos. Consecuencias en la salud. ¿Se imagina por qué en África es mucho peor? Segundo, desnutrición al acecho. Sequía. En la Alta Guajira no llueve hace 3 años. ¿Se imagina? Hace 3 años no llueve en la Guajira. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas dice que 12 departamentos colombianos están en alto riesgo de inseguridad alimentaria por el cambio climático. 12 departamentos. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? ¿Ah? ¿Cuánto es 12 respecto de 32? ¿Qué porcentaje más o menos? Porcentaje alto. Porcentaje alto. ¿Por qué razón se puede producir esto? Dice el informe de la Fundación para la Conservación de la Vida Natural. En el fenómeno del Niño tendremos sequías y altas temperaturas.
Y en el fenómeno de la niña, en la ola invernal, alta cantidad de lluvias y vendavales. Miren lo que son las cosas. Una bendición que tiene Colombia se traduce en uno de sus mayores problemas. Por su geografía montañosa y la confluencia de diferentes regímenes climáticos, Colombia está expuesta a que las tragedias ambientales se multipliquen. Lo que es una bendición, tener una variedad de climas, ahora con el cambio climático se puede transformar en un problema. Las tragedias ambientales se multiplican. En cuarto lugar, informe del Banco Mundial, bebés prematuros. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con bebés prematuros? Sí tiene que ver, lamentablemente. Los informes nos dicen que las oleadas de calor reducen la probabilidad de nacer a término en un 0.5%. Uno dice un 0.5% no es nada. En un 0.5%. Y el porcentaje de no nacer sano es de un 0.4%. ¿Daniel está por aquí? ¿Qué piensa Daniel de esto? Usted como médico que acaba de tener un niño. No, usted no, su esposa. Sí, sí. Claro, en relación con la cantidad de nacimientos de embarazos. Mire la situación. Aparte de eso, levanten la mano los que tienen 65 años. Los que tienen 65 años. No baje la mano, César, levántela. Levántela, levántela. Bueno, esta es la noticia para nosotros. Las oleadas de calor, las altas temperaturas que se están produciendo, ponen en riesgo de salud a mayores de 65 años. Y a los niños. Ponen en riesgo. El año pasado, cuando fue altas temperaturas en Europa, murieron muchos ancianos en Europa. Entonces, ojo con esto. Número 5. La Organización Mundial de la Salud dice sobre Colombia, en el aspecto de enfermedades gastrointestinales. Los desastres naturales pueden destruir infraestructuras vitales, acueductos, redes de alcantarillado, contaminación de agua y contaminación de los sistemas de saneamiento. Y esto pasa. Consecuencia, enfermedades de tipo diarreico, cólera, criptosporidiosis, infecciones tifoideas, yardasis, shigelosis y otras. A esto estaremos expuestos. Sobre la economía, ¿qué se dice sobre la economía? La CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo dice lo siguiente. Si no se adoptan medidas de adaptación en el largo plazo, Colombia perdería 3.8 billones de pesos anualmente solamente con las consecuencias del cambio climático actual. El fenómeno de la niña, el costo para Colombia podría ser de 11 billones de pesos.
la ola invernal. En 2015, por ejemplo, ¿qué pasó en el 2015? La producción energética, por el cambio climático, dejó un hueco de 3.3 billones de pesos. El posible apagón, porque internacionalmente piensan que podríamos tener un apagón. Aquí dicen que no, pero internacionalmente, midiendo las cosas, nos dicen que sí. El posible apagón le costaría al país 12 billones de pesos. 25 a 30 millones de cabezas de ganado son las que hay en Colombia. Se pierde el 1.6% de estas cabezas de ganado por culpa del cambio climático. El impacto sobre precios de carne, leche y derivados, aparte de los productos agrícolas. Ahora, problema con el fenómeno del Niño. Los lecheros han notado que la calidad ha bajado y que las vacas producen menos leche. Y algunas, atrevidamente, producen leche en polvo. Si no hay agua, pues. El problema del transporte. ¿Cómo afecta el cambio climático al problema del transporte? La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ¿qué dice? Las rutas colombianas, tal como están diseñadas y por la conformación geográfica de nuestro país, Colombia, se mantendrán cerradas el 6% del tiempo por culpa de los desastres naturales. Ahora, si el cambio climático aumenta, un ejemplo de lo que está afectado el transporte. Un container de Bogotá a Buenaventura es mucho más caro que mandar un container de Buenaventura a Shanghái. Eso nos muestra qué pasa con el transporte. No es de lo mejor, está afectado. Continuos derrumbes, eso lo sabemos, continuos derrumbes, continuos deslaves. Y todo eso es gracias al cambio climático. La pesca, ¿a quiénes les gusta pescar? Comisión Económica para América Latina. En Colombia, más de 400.000 personas viven de la pesca. Sin embargo, el recurso pesquero, a partir de ahora, podría disminuir 5.3% por año. Es una estimación mirando del 2010 al 2100, como con mucho optimismo se veía antes. Los países del trópico, como Colombia, disminuirían más o menos el 60% de aquí al 2050. 60% de producción pesquera. ¿Qué quedaría? Este es el problema para los 10 países más vulnerables, los primeros 10 países más vulnerables. ¿Y nosotros qué lugar ocupamos? El tercero. La pregunta ahora es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Se planteó la solución más ideal en esta asamblea que todavía no termina, porque hay reuniones de los países más desarrollados para ver si logran un compromiso. El 40% de la contaminación se debe a Estados Unidos, a China, a India, que ha progresado mucho, a India y a los países asiáticos.
Ellos son responsables del 40% de la contaminación. Ellos no están dispuestos a bajar ese porcentaje. Pero si por lo menos hicieran algo, un esfuerzo para bajar la contaminación, en el mejor de los casos, en el 2030, llegaremos a una temperatura del 2.7. Subiríamos del actual 2 al 2.7. ¿Qué es lo que lamentablemente está obrando en contra de nosotros? Dios en su misericordia organizó las cosas tan bien. Nuestros descontaminantes naturales son los árboles. Los árboles hacen el proceso de transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Se hizo un estudio que tomó 4 años en distintos bosques del mundo. ¿Y cuál es el resultado? Salió en varios diarios, incluso en ese diario que nos dan gratis el ADN. Ahí también salió. Y la noticia es esta. La contaminación de las aguas también ha afectado a los árboles. Y los árboles ahora han reducido en un 30% esa capacidad descontaminante. Ya no procesan el 100% del dióxido de carbono, solamente el 70%. Ahora, la pregunta que tenemos es esta. ¿Qué pasa entonces si se eleva la temperatura global a 2.7? La meta crítica va a ser el 2030. Ya no es el 2100, ya no es el 2050, ya es el 2030. Y es increíble cómo esto que está pasando va coincidiendo con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Mateo 24. Mateo 24 dice, y será conocido el evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que hace falta para que el evangelio del reino sea conocido en todas las naciones? Que la Biblia pueda estar traducida en todos los idiomas y en todos los dialectos. Hasta ahora, según informe de sociedades bíblicas, lo que falta por traducir se va a completar en el año 2025. O sea, que el año 2025, cada habitante de este planeta podrá tener en sus manos una Biblia en su propio idioma, en su propia lengua y en su propio dialecto. ¿Y qué consecuencia trae eso? No cabe la menor duda. Va a ser distribuida gracias a que todo lo que es la comunicación digital cada vez avanza más y más y más. En un teléfono podrán estar todos los idiomas. Y nadie podrá decir que no conoció, que no leyó, o que no escuchó en un mensaje televisivo en su propio idioma la palabra de Dios y lo que Dios pide del ser humano. Ahora, yo les pregunto, ¿serán estas cosas casuales? ¿Será esto coincidencia? No cabe duda, y lo decían los del foro de semana. No nos hagamos ilusiones, decían ellos. Y la que dirigía el foro, que es una de las periodistas de semana, decía, no sean tan negativos. No, no eran negativos. Estaban trabajando sobre datos concretos. ¿Será posible que logremos hacer un esfuerzo, decía una de ellas, para lograr realmente
parar esta situación en el punto donde estamos. Y Ricardo Lozano, un experto colombiano sobre cambio climático y que trabaja en la NASA y que estaba ahí en ese foro, les dijo lo siguiente: les tengo otra mala noticia que agregar. Ustedes saben que los polos se están descongelando. Y esa es buena noticia que está ahí. Han mostrado fotos, por ejemplo, del Polo Norte y es como una serie de pedazos que está ahí, ya fracturado. Y él dijo, no solo es peligroso eso, que hay deshielo en los polos. El problema es que debajo del hielo hay un gas que al quedar libre es súper contaminante. Yo no lo sabía. Lo escuché en ese foro. Un gas que es súper contaminante. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer a este respecto? La vida cristiana se caracteriza por caminar en la realidad. La vida cristiana no se caracteriza por caminar sobre suposiciones o esperanzas que a ver si se cumplen. No, la vida cristiana no es así. Sobre todo en la Biblia se nos dice que lo que Dios hace es, las cosas en Él son sí y amén. Si Él dice esto es así, va a ser así. Va a ser así. Si la Biblia dice habrá cielo nuevo y tierra nueva, es porque esta tendrá que pasar. Dios no hace reparaciones. Dios hace las cosas nuevas. Así dice Apocalipsis 21:5. Pero ¿cómo afecta esto nuestra vida cristiana? Hay dos posibles efectos. Uno de los efectos es que nosotros tengamos una esperanza que no es real y digamos, el hombre siempre ha salido adelante, el hombre siempre ha logrado mejorar la situación y el mundo siempre se ha encaminado al progreso. Falso. Es una esperanza que no tiene base. Es una esperanza que no tiene base. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, ¿y qué es lo que tú quieres, Señor, que hagamos en esta situación? El primer llamado a que nosotros, aún en esta situación, el Señor nos llama a ser responsables con la naturaleza con la que tenemos contacto. Nosotros contaminamos y se supone que somos cristianos con conciencia. Tiramos vasos por la ventanilla del carro. Dejamos basura donde no debemos dejar basura. Echamos cosas al alcantarillado que no deberíamos echar. Una vez en el condominio donde yo vivo, encontramos hasta el producto de un aborto que estaba tapando parte de la salida del alcantarillado. Eso somos. Si nosotros vamos a pedirle a otros responsabilidad en esta situación, bueno, nosotros tenemos que ser responsables también en cuanto a no contaminar. Cuidar lo poco que haya. Pero en segundo lugar, esto nos está llamando a tomar conciencia que el tiempo es corto. El tiempo es corto. La Biblia dice, muy claro, si los hombres no hablan, es decir, si no comunican el mensaje, las piedras hablarán. Y cuando la Biblia dice, las piedras hablarán, se refiere al mensaje que está dando la naturaleza. ¿Y qué mensaje nos está dando? Esto se acaba, señores, es lo que está diciendo la naturaleza.
Y si esto se acaba, algunos sabrán dónde ir y otros buscarán. Habían descubierto un planeta nuevo cerca de la Luna, no tan grande como la Tierra, pero que les llamó la atención porque se veía azulito, tal como se ve la Tierra en el espacio. Se veía de color azul. Y eso obviamente hacía pensar que había una atmósfera. Lo investigaron. ¿Y qué descubrieron? El planeta se veía azulito, igual que la Tierra, pero la temperatura era constante, 1000 grados en la mañana y 1000 grados en la noche. Invivible. Esto lo pueden encontrar en la página de la NASA en Internet. Ahí está, última noticia de la NASA. Buscando el hombre a ver dónde poder irse. Y hasta ahora no aparece un lugar. A alguien le propusieron, hombre, nos vamos a ir al sol, pero ¿cómo se te ocurre? Si mira el calor que hace allá. No, el otro dijo que nos vamos de noche. No hay salida. No hay salida. Se necesita más fe para creer que hay una salida que para admitir la realidad. Tenemos la tarea entonces. Y tenemos la solución. Porque nosotros sabemos que hay un mundo mejor, que hay un mundo nuevo, con una realidad nueva, donde es posible una vida nueva y que no cuesta nada ir allá. La ida allá es gratuita. Solo basta con poner nuestra fe en quién va a ser el dueño de eso. Hermanos, y este es un mensaje que no es agradable para la gente. Es un mensaje que de pronto a usted le van a decir no sea ridículo, apocalíptico, negativo. No. Es un informe que se basa en realidades. Y no lo están diciendo cristianos, lo están diciendo simplemente hombres de ciencia que están aceptando la realidad. No hay tiempo para hacer muchos planes. No hay tiempo para hacer muchos planes. Pero sí hay tiempo para que otros sean parte del plan que nosotros tenemos. Voy a decirle qué está usted pensando. ¿Por qué el pastor nos desanima? Mejor que nos hablara de las bondades de Dios. Uno sale desanimado. No, es todo lo contrario. Usted tiene que salir animado. Que usted ya tiene un lugar donde va a ir que no está sujeto a cambio climático. Es un lugar que se va a mantener siempre constante. Por eso que la Biblia dice que en estos últimos tiempos no será una alegría tener un hijo en estos tiempos. Aparte que habla de la desaparición de los hombres, que nada tiene que ver con el cambio climático. No, dice que en los últimos tiempos 7 mujeres echarán mano de un hombre. No es el cambio climático, pero los hombres están desapareciendo. Es más bien el cambio de orientación. Miren, vean, cada cosa de la Biblia se está cumpliendo. Entonces, este tiempo que nos queda, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo. Ahora, si usted quiere conocer el informe completo, y no solo el resumen que yo le acabo de dar, entre a la página www.spiritualidad.org
F-U-N-D, Foundation. Y ahí va a encontrar todo. Y ahí ubique Colombia y busca el informe que hay sobre Colombia. Yo me siento lleno de esperanza cuando leo esto. ¿Por qué? Digo, Señor, gracias porque tu venida está cada vez más cerca. Y Dios mediante, tú me vas a llevar junto con los otros cristianos antes de estar más arrugado. Me voy a ir viéndome bien en el espejo. Sí, eso es lo optimista. Lo real, lo que la Biblia nos dice. Caerán 100 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dos líneas que se van juntando. Reducción de posibilidades de la vida. El 2025, el mensaje de Cristo accesible a todo ser humano de este planeta. Y se va a cumplir. Y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio. Dios no está esperando que todos se conviertan. Dios espera que algo digan o sí o no. Esa decisión marca el destino de un hombre. Y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La iglesia ya no tendrá más que hacer aquí. La tarea ha sido cumplida. Pregunto, ¿valdrá la pena conocer esto? ¿Valdrá la pena conocer esto o no? Sí, porque esto nos indica qué cambios en nuestra manera de vivir tenemos que hacer. Ya no hay tiempo para estar jugando al cristianismo, no. Ya no hay tiempo para estar jugando al cristianismo. Esto también nos indica otra cosa. No estamos equivocados al darle tanta preferencia a los jóvenes, preadolescentes y niños. Tenemos que hacer algo por ellos. Mostrarles que hay una posibilidad de una vida diferente. De una vida diferente. Es posible que ese sea nuestro último proyecto mientras estamos aquí. Y qué bueno sería irnos con ese proyecto cumplido. Un amigo me decía, es típico de la edad, Rogelio, por eso estás hablando de estas cosas. Siempre los viejitos hablan de estas cosas. Le dije, no, no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la realidad. Y los cristianos tenemos que vivir en la realidad. Amén. Entonces dígale al del lado, no contamines. Cuida tu medio ambiente. Cuida tu medio ambiente. Prepárate para hablarle a otros sobre Cristo. Dígale al del lado, prepárate. Una palabrita para los ingenieros electrónicos. Hay algo en que se distingue Colombia. Y también está en el informe. Colombia aporta, junto con otros países que echan mucho más, el 9% de la basura electrónica. Ese es el otro problema que tenemos, la basura electrónica. ¿Qué hacer con ella? Bueno, Colombia aporta un 9% de la basura electrónica. Y el que más aporta es Estados Unidos y China. Así que la batería de su teléfono no la bote en cualquier parte. No. Los enfermeros en la casa, la jeringa, las agujas, no la boten en cualquier parte. Preocupémonos de no contaminar. Preocupémonos de no contaminar. Las damas hagan un sacrificio. La tintura para el pelo contamina mucho las aguas. Ya me miraron, ya la embarré, ahí me miraron mal.
No, sobre ese punto hay que comprar pinturas buenas, que son biodegradables, ¿no? Pinturas buenas, biodegradables. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza. Allí con nuestra cabeza inclinada, piense que lo que hemos hecho en esta noche es justamente lo que aconseja el Nuevo Testamento. Dice el Nuevo Testamento que el escriba sabio sabe discernir los tiempos. Y lo que hemos hecho en esta noche es eso, discernir los tiempos, ver qué está pasando en nuestro tiempo, hacia dónde van las cosas según nuestro tiempo. Por eso que Salomón escribió tanto sobre el tiempo. Hay tiempo para esto, hay tiempo para esto, no hay tiempo para esto, etc. Discernir los tiempos. Y eso nos lleva a tomar las decisiones más adecuadas. Señor, te damos gracias porque podemos ver que tu palabra es verdad. Que nosotros podemos hacer planes los seres humanos, pero hay un plan tuyo que está por encima de nuestros planes. Y gracias, Señor, porque tú tienes la verdadera solución. Un cielo nuevo, una tierra nueva, con hombres y mujeres nuevos también. Y qué privilegio que aquellos que hayamos recibido a tu Hijo Jesucristo en nuestra vida, somos ciudadanos. Gracias porque tu palabra nos dice que nuestra ciudadanía, nuestro verdadero lugar de residencia, no está aquí, está en el cielo contigo. Ayúdanos, Señor, para comunicar este mensaje, que no es un mensaje amenazante, al contrario, es un mensaje que lleva la verdadera esperanza, la verdadera respuesta. Porque tus palabras, Señor, son verdad. Y son verdad que permanece y para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Señor, gracias también por el privilegio que nos das en este día de hoy, el último mes del año, de compartir, de celebrar la Santa Cena tal como tú lo ordenaste. Señor, que podamos terminar este año sin contaminación interior, sin contaminación espiritual en nuestra vida. Porque el calentamiento espiritual negativo también, Señor, nos afecta a nosotros. Que este mes, junto con celebrar la Navidad, junto con celebrar el Año Nuevo, también podamos celebrar nuevos compromisos contigo. Gracias, Señor, porque podremos participar y bendice a aquellos que en esta tarde participarán. En el nombre de Jesús. Amén.